Hola chicos de quinto año C, ¿cómo andan? Bueno, acá les voy a presentar dos videos. Este primero es de lengua, justamente de trabajo práctico número 2. Estoy esperando todavía que algunos me manden la actividad de marzo y otros todavía que además de esa actividad me manden el trabajo práctico número 1. Recuerden que me lo tienen que enviar completo, es decir, con las actividades que eran originariamente para la casa y las otras que eran para la clase. Me envían todo. Por otro lado, algunos que me han entregado, yo les he pedido que me completen. Bueno, cuando les corrijo, por favor, lean las respuestas, porque si el trabajo no está bien o le falta algo, me tienen que completar para que yo los pueda aprobar. Y hay gente que no me lee las respuestas. Bueno, este trabajo, justamente empezamos diferenciando qué es literatura hispanoamericana, latinoamericana, americana, indoamericana. Entonces, que ya lo había llegado a comentar en clase a muchos de ustedes. ¿Qué decimos, a qué nos referimos con cada uno de esos términos? Americana a la literatura de todo el continente, hispanoamericana a la literatura en lengua española, latinoamericana a la literatura de los países cuyas lenguas provienen del latín. En nuestro caso vamos a ver literatura en español y un texto, el programa original tenía un texto de literatura brasileña, justamente en portugués, que es una lengua que proviene del latín. Cuando hablamos de literatura, por ejemplo, angloamericana, nos referimos a la que se habla, a la hablada en inglés, e indoamericana a la de las lenguas aborígenes. Básicamente esta unidad se refiere a la literatura precolombina. Entonces, también les pregunto dos grandes factores que aparecen en la literatura de nuestro continente entero, de norte a sur, que es el tema de la naturaleza, que aparece muy desarrollado, y de la convivencia de distintas civilizaciones, de distintos pueblos. Entonces, después ya entrando en el tema de precolombina, yo les pido que me expliquen cuáles son esos tres pueblos y que me trabajen un mapa número 5, que es el tamaño oficio, y les pido que me coloquen países, los mares y los océanos. Sean prolijos, en la parte de América Central colóquenle numeritos y detrás me ponen la referencia. ¿Sí? Y que me ubiquen, ustedes tienen en las respuestas dónde se ubicaban los mayas, dónde estaban los aztecas, dónde estaban los incas, una vez que ustedes tienen todo el mapa con todos los países y océanos, van a poder ubicar dónde estaban esos pueblos. Después empezamos a explicar justamente cuáles eran las características de esta literatura. Primero, que originariamente era fonética. A partir del siglo XVI, gracias a que los sacerdotes les enseñaron a leer y escribir a los aborígenes, pasa a la escritura. Pero básicamente, ¿cuál es la característica? La visión mítica del mundo. O sea, el aborigen se sentía unido a su universo, a su entorno de una manera religiosa. Él se consideraba que los dioses estaban en la naturaleza y él era un elemento más que componía esa naturaleza. Él no se sentía por encima de la naturaleza para disponer de ella, sino que era un elemento más en ese cosmos, en esa unidad. Y por eso es muy importante la definición de mito, porque vamos a trabajar con eso. Justamente estos textos que nos intentaban explicar los distintos temas que eran importantes para la humanidad, ¿sí? Entonces funcionaban de tres maneras: como historia sagrada para explicar esos grandes temas, como una respuesta a esos temas, y generalmente eran creaciones colectivas, es decir, no podemos determinar su autor porque eran producidos por un pueblo y transmitidos oralmente. ¿Cómo perduran en la actualidad? Como recreación en la literatura de distintos temas. Ustedes van a tener que hacer un cuadro sinóptico también de los distintos géneros literarios precolombinos. Justamente del género narrativo, el lírico y dramático o teatral, como aparece. Nosotros en concreto vamos a leer un poema, que es el himno de Manco Cápac, y la primera pregunta es averiguar qué se llama himno. Más allá de la definición del diccionario, ustedes tienen justamente esa definición en el material que les di, cuando explica qué son los himnos, quienes los componían. Justamente eran composiciones dedicadas a su propia actividad, que era agrícola,
y a los dioses, se los dedicaban a los dioses. Y ustedes tienen justamente el himno a Manco Cápac, el himno de Manco Cápac, que justamente Manco Cápac se lo dedica a Viracocha. Viracocha, quien era el dios de los incas, y Manco Cápac era su representante. Entonces, yo les tengo que aclarar que este material yo lo hice justamente pegando de un libro, de la fotocopia, y entonces van a tener que se nota que son de dos páginas distintas, a pesar de que están uno a continuación del otro. Ven que acá ustedes tienen justamente la fotocopia del poema, y se nota que son dos partes pegadas, así que empiezan leyendo ahí, y luego abajo el resto, ¿sí? Justamente, ¿quién es este Manco Cápac? Porque una de las preguntas dice eso. Bueno, es el representante de este Dios en la tierra. ¿Y qué función cumple? ¿De qué manera? Dice, tiene el cetro real. El cetro real viene a ser como el bastón presidencial. Miren que se le da a los presidentes, que simboliza el poder. Bueno, el cetro real es el que tienen los reyes, que en este caso simboliza el poder de Dios en la tierra. Luego tienen ustedes el Popol Vuh. El Popol Vuh es una especie de Biblia. ¿Por qué? Porque explica la creación justamente del hombre. A diferencia del himno de Manco Cápac, que es de origen incaico, esta es una composición de los mayas. Entonces ustedes van a ver que cuando dice quién es el creador, dónde habita, no es un texto que hable de un dios, sino de varios. Dice, ¿cuál es el orden de la creación? Van a ver que primero habla que crean el espacio, o sea, el lugar, las montañas, luego los animales y por último el hombre. Y a su vez, al hombre lo crean distintas etapas. No es que los dioses lo hicieron de una sola vuelta y salió perfecto. Hubo 3 intentos, ¿sí? El primero de barro, el segundo de madera y el tercero de maíz. Ustedes van a describirme cómo era cada una de esas creaciones, por qué los destruyeron, salvo el último que fue el definitivo. Y la última pregunta, justamente les pido que me contesten, ¿por qué eligieron el maíz? Bueno, ¿por qué eligieron el maíz? Si uno piensa en los textos bíblicos que nos dicen que Adán y Eva, que Adán venía justamente del barro, de la tierra. ¿Por qué? Porque en el lugar donde surgió ese texto, que fue en Medio Oriente, eran zonas muy fértiles. Entonces la tierra era muy importante y para ellos era representación de la vida. Bueno, acá, ¿por qué eligieron ellos el maíz? Porque era su alimento principal. ¿Por qué explico esto? Porque esto no se ve en el texto, no lo dice así. Dice que los dioses eligieron el maíz para que forme parte del cuerpo y de la sangre de estos primeros hombres. Bueno, cualquier duda me consultan, ven sus trabajos, porque si no los voy a tener que desaprobar y no tengo ganas, pero tienen que cumplir. Lean mis respuestas. Chau, chau.